Bien, y de recorrido en nuestro programa Quédate en Casa, nos encontramos con Ana María Raimundo de Estampela, porque en estos días, el 28 de mayo, se va a conmemorar el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera. Ante todo, Ana María, gracias por recibir a la gente de Canal 2. Bueno, es el homenaje de este sábado, el homenaje a tu trayectoria. Bueno, y contanos un poquito cómo fueron tus comienzos, dónde naciste, cómo estaba conformada tu familia. Ante todo, buenas noches. Hola, buenas noches, Horacio. Yo nací en Pergamino, a 100 kilómetros de acá. Mi familia está constituida por dos hermanos, un hermano y una hermana, mayores que yo. Y mis padres. Mi padre era un comerciante, mi mamá ama de casa. Una hermana docente y un hermano abogado. Estudio en la localidad de Pergamino, la primaria, la secundaria en el Colegio Nacional, en el bachillerato, y luego inicio mi carrera en la docencia. Estudio en el instituto del profesorado número 5 de esta localidad. Empiezo haciendo el profesorado para maestra de grado y aparte la carrera de inglés. En ese momento, cuando me recibo de ambas carreras, me inicio la docencia trabajando como docente de primaria y en diferentes colegios secundarios dando clases de inglés. De manera paralela al trabajo, a ejercer la docencia, sigo estudiando, inicio la carrera en el profesorado de nivel inicial. Y después en el año 84, ya cuando me caso, me vengo a vivir a Bombal, a la localidad de Bombal, y en Bombal cuando yo llego es en el mes de febrero, fines de febrero, se inician las clases hay un cargo para nivel inicial en el cual 18 alumnos no podían ingresar en ese momento, porque no daba el cupo. Había una sola sala de nivel inicial, de salita de 5, docente la señora de Maggi, y estos 18 niños quedaban sin clases. Entonces, en ese momento me llaman de la escuela 6214, en ese momento la directora era Delia Freddy, y me propone tomar esa cátedra por la cual me iban a abonar los padres. Bueno, por supuesto que acepto. Con tanta suerte, eso fue inicios de marzo del 84, con tanta suerte que al mes y medio se oficializa el cargo. Por lo tanto, ya quedó como docente interina. En el año 86 me presento a concurso y nadie toma el cargo vacante, que era en el que yo estaba. Por lo tanto, titularizo también en ese mismo curso y en la escuela de Bombal. Siempre hablando que trabajaba en la escuela 6214. En el año 85 nació mi hija, mi primera hija, Ana Belén, y en el 86 titularizo. Bueno, o sea, continúo entonces dentro de la escuela 6214, como dije antes, junto con la señora de Maggi, ambas con los preescolares. Bien, buen relato, Ana María. Bueno, contanos un poquito, primero, si te gustaba, me imagino que te preparaste y si desde chica te gustaba la carrera de docente, y bueno, ¿y cómo fueron esos primeros años, siendo muy joven, en el año 85, compartiendo con la señora de Maggi? Podemos aclararle a la gente que es como que había dos turnos, podemos decir así, de lo que era el viejo preescolar, podemos decir, todo dentro de la escuela 6214, y hasta qué año se siguió con esa modalidad, hasta cuando el jardín después se desprende y se va y la provincia ya lo toma como jardín de infantes.
Yo lo que destaco siempre fue la manera en que, tan agradable, que Bombal me abrió las puertas, porque yo venía de otra localidad y bueno, yo venía de otra localidad, me iniciaba en esta tarea y realmente, bueno, no tengo palabras para agradecer lo que fue el encontrarme con todas las compañeras docentes en ese momento, que ya te digo, estaban en la escuela 6214. Realmente un orgullo haber trabajado con todas ellas, muchas de ellas no están hoy en día, pero bueno, fue una gran satisfacción. Hasta el año 98, en el cual me acuerdo, el 6 de marzo, me comunican que el jardín de infantes, porque en ese momento estábamos las dos salas de 5 y ya se había creado una sala de 4, siempre hablando de la 6214. El 6 de marzo del año 98 me comunican de que se independizaba el jardín. Por lo tanto, yo quedaba en la dirección. En aquel momento yo quedaba en la dirección por antigüedad. Bueno, fue toda una alegría y un poco de desapego, porque empezábamos a transitar junto con mis compañeras, con las docentes, una nueva experiencia, que era manejarnos como institución independiente. Así que me acuerdo como anécdota ese fin de semana, porque fue un viernes que me lo comunicaron, que me entregaron la casa donde ahora funciona el jardín, que es donde funciona la secretaría, la dirección. Bueno, fuimos con mis hijas, mi marido, porque era un depósito eso de la escuela primaria. Fuimos a desocuparlo, a pintarlo, o sea, con mucho ímpetu, porque me encontré con algo totalmente nuevo, armar una comisión cooperadora, armar un club de madres. Realmente al principio como que hasta fue un poco avasallante, ¿no? Porque si bien uno lo esperaba porque se venía gestionando, pero estas cosas es como que te las informan de un momento a otro. Entonces comenzamos a funcionar desde el 9 de marzo del año 1998 como jardín independiente dentro de esa casa, diríamos, casa habitación, casa del director, que había vivido ahí, o vicedirector, pasó varios docentes, y la escuela 6214 nos prestaba un aula. O sea que había una parte del alumnado que funcionaba ahí y otra parte dentro de la escuela 6214, que hasta el día de hoy totalmente agradecidos, ¿no? Bueno, contame un poquito, bueno, cómo fue la nueva casa en el jardín y, bueno, las seños que te acompañaban en ese momento y después cómo de a poquito fue quedando chico, porque bueno, nuestra población también fue creciendo y la idea, después de hacer el nuevo jardín, el que ahora podemos ver, el que podemos ahora disfrutar, donde van los niños de Bombal, contame un poquito eso. Bueno, en ese momento las docentes éramos, bueno, yo en la dirección, estaba María Alejandra Bartoli, Belkis Canduso, María Rosa Olivieri, Susi Carestía. Ellas estaban reemplazando a docentes que justo tomaban licencia por maternidad. Sandra Capuzzi, que toma mi cargo en la sala y cuando yo asumo el interinato. Bueno, realmente fue una experiencia de mucho acompañamiento entre nosotras, como te dije antes, porque era una experiencia del cual había que iniciarse en la gestión de la dirección. Pero bueno,
hacíamos cursos, yo hacía cursos sobre gestión, sobre dirección. Uno en el andar se va perfeccionando para tratar de llevar las cosas lo mejor posible, ¿no? Un elemento fundamental era que nos manteníamos muy unidas. A veces se dan ciertos avatares, o idas y venidas, órdenes y contraórdenes, pero lo elemental era ese elemento humano, ese factor humano que te mantiene fortalecida y que el docente va haciéndote el acompañamiento. Después se inicia la idea junto con los cooperadores, hacíamos muchos festivales, rifas, había que empezar a recaudar fondos, no teníamos nada y queríamos también tener nuestro edificio propio. Entonces, empezamos a recaudar fondos y a gestionar para la construcción del nuevo edificio. Bueno, todo un tema, ¿no? Porque no es algo que se resuelve de un día para el otro. Por lo tanto, se gestiona desde la comuna los planos y el tema eran los fondos, porque realmente no era hacer un aula de ampliación, sino que hablábamos de ampliar muchas aulas, porque ya teníamos 2 salas de 5, 2 salas de 4. Bueno, así que cuando se empieza a gestionar, una de las anécdotas es que vamos en un momento con cooperadores a hablar, porque estaban los planos, después nos pidieron reformas en los planos, se hacen las reformas en los planos, y bueno, todo bien, fuimos a gestionar para lograr los recursos económicos, y en ese momento es como que nos dicen que estaba todo perfecto, la parte de planos, pero no había fondos. En ese momento no había fondos para destinar. Bueno, entonces, ¿qué se resolvió con los cooperadores? Que realmente es para sacarse el sombrero. Toda la gente que pasó por el jardín, todos los cooperadores, muchos de ellos no están en este momento, pero pusieron manos a la obra. Y los fines de semana empezaron a construir. Hicieron los cimientos de las 2 aulas, de las 3 aulas que hay. Pero iba a paso de tortuga, o sea, son aulas muy amplias y bueno, felizmente gestionando y volviendo a gestionar, se logra los fondos para la edificación de lo que es hoy el Jardín de Infantes 190. Bárbaro tu relato, con una memoria bárbara. Y contame, bueno, cómo fue ese día. Yo recuerdo gente de la provincia, gente local que estaba aquí en la comuna. Bueno, ¿y qué día se inaugura y en qué año se inaugura el edificio que, bueno, ahora todos los chicos pueden gozar? Se inaugura en el año 2006. El día exacto no me acuerdo, fue en octubre del año 2006. Realmente fue una gran celebración, una gran alegría, fue muy emotivo, era lograr ese sueño que lo veíamos tan lejano. Ese año pasaron muchas cosas, porque en el año 2003 yo me presento a concurso para la dirección, donde bueno, ya veníamos gestando esto del nuevo edificio, ¿no? Me presento a concurso para la dirección y rindo el concurso para dirección de jardines de primera categoría, un examen, y otro examen para jardines de segunda y tercera categoría. Los jardines, de acuerdo a la cantidad de alumnos, se categorizan. El jardín de Bombal es de segunda categoría, de tercera categoría. Bueno, me presento a concurso en el año 2003 y llega el momento de titularizar. Titularizo en el 2006 porque los ofrecimientos se hicieron 3 años después y tengo la posibilidad
de tomar un jardín de primera categoría, que era el jardín de Wilray. No acepté. Tengo la posibilidad en ese ofrecimiento en Santa Fe de tomar un jardín de segunda categoría, que era el jardín de Vigam. No lo tomé. En ese momento, cuando yo estoy, esto es como anecdótico, cuando yo estoy desaprovechando, diríamos, o rechazando esos ofrecimientos, me llama, que estaba en ese colegio donde estaban eran los ofrecimientos, me llama mi supervisora, que estaba, y me dice, como retándome, me dice, ¿qué estás haciendo vos? Me dice, ¿por qué estás rechazando estas posibilidades que tenés, un jardín de primera categoría, un jardín de segunda categoría? Le digo, Rosa, me quiero quedar en Bombal. Digo, este jardín se inició, no voy a decir lo inicié porque no, lo iniciamos con todo el personal docente. Entonces mi corazón está puesto acá, en mi localidad, donde trabajé desde el día que me vine a vivir a Bombal. Por lo tanto, lo que era la parte de jardines de mayor categoría, mejor redituados, mayores quizás posibilidades de ascenso podía llegar a tener. Y bueno, y le contesté eso, le dijo, y me acuerdo de cerrar y me dijo, tu corazoncito está puesto en Bombal, ¿no? Sí, le dije. Bueno, así que cuando yo titularizo en el 2006, entonces se da ese evento que para mí fue tan satisfactorio y a los pocos meses se inaugura el edificio del cual veníamos luchando tanto. Así que considero que me quedé en Bombal con muchas ganas y realmente no me arrepiento en ningún momento de haberlo hecho. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando, bueno, hoy ya ves tal vez a chicos de 22, 25 años, 20 años, que los tuviste en el jardín? ¿Cómo lo recordás? ¿Qué clic te hace eso en la mente? 40 años tienen mis primeros alumnos en este momento. 38, 40 años. Bueno, cuando los veo hoy en día, y aparte pasaron hijos de esos alumnos, de los cuales yo cuando los recibía decía, ahí están llegando mis nietos, o me traían las mamás, o el nene me traía la foto, mirá, señor, estabas con mi mamá acá cuando era chiquita. Realmente, Horacio, hasta el día de hoy me sigue emocionando, porque hay hombres que ya son hombres, que me ven por la calle y me siguen diciendo seño. Entonces es como que una vez dije, me acuerdo de las características de esos nenes, esas nenas, de cada uno de ellos. Los veo por la calle y en mi pensamiento va y flashes y recuerdo de cuando estaban en la sala, determinadas actitudes. Es como que el recuerdo queda tan latente y es tan emocionante, porque hay una ventaja que tenemos en los pueblos, que no la tenés en la ciudad. En los pueblos ves crecer a esos nenes, entonces los ves transformarse en jóvenes, en adolescentes, en hombres, en mujeres. Entonces como que es una continuidad de ese trabajo que uno como docente le pone tanto amor, que es lo que uno eligió. Uno recuerda, y hay fotos, y hay grabaciones, filmaciones de los distintos festivales que se hacían me recuerdo, en el salón parroquial, en el mismo patio ahí del edificio, a su vez también en el gimnasio del Club Esportivo Bombal, que realmente las seniors lo hacían, especialmente siempre por el mes de octubre, cuando estaba el Día de la Familia, si no recuerdo, o algo así. Qué trabajo, qué esfuerzo, pero qué lindo que salía todo eso. Sí, realmente. Era muy emotivo. Cuando uno convocaba a los padres, les mandábamos la notita, ¿no? Colaborar para armar el salón.
Y mis imágenes eran escuchar ese golpeteo de los tablones, de las sillas, porque era de manera multitudinaria que venían. Entonces me acuerdo que ese ruido que parece que es un estruendo realmente de movimiento, es como que me daba piel de gallina porque veías todo ese movimiento en el buffet, en el medio de cada festival, hacer una pausa y decir en el intervalo, y ir manejándote en aquel momento con quien estaba en la parte de musicalización, no, todavía no seguimos, o con las docentes porque el buffet está pleno, trabajando. Eso, madres y padres realmente que han trabajado tanto, tanto, y la convocatoria, cuando se convocaba reuniones y el ímpetu que ellos ponían, realmente fue admirable, realmente fue admirable. Bueno, fueron pasando los años y fueron pasando distintas generaciones y de a poquito fue llegando la época de tu retiro, ¿eh? Los venía pensando, como se dice, sabía que bueno, un día iba a llegar, como se dice, la jubilación o los años de servicio en la docencia. ¿Cómo venías pensando eso? Bueno, cuando se va acercando la fecha, es como que te sentás a meditarlo. Y un poco desde acá, desde casa, más de una vez se planteó con mi familia y me decían, no te retires, es lo tuyo. Bueno, como que no me veían haciendo otra cosa que no sea ejercer la docencia, porque si uno se pone a pensar, desde los 20 años empezás a trabajar ya en lo que te gusta. Mi retiro fue un poco anecdótico. Pasa algo, sucede algo. En el año 2016 se recibe mi hija, Bárbara, de psicóloga. Entonces vamos, cuando rinde la última materia ella, bueno, hasta la huevada, todo eso, en el año 2015, perdón. Y bueno, estamos ahí en Rosario, al otro día voy a trabajar y se ve, llevaba el mismo calzado que había usado el día anterior en Rosario. Se ve que me debe haber quedado vestigios de la huevada que habíamos hecho, la harina y eso, se me ocurre. Es decir, no es que los zapatos estaban sucios, pero debe haber tenido algo que me hacía resbalar. Y salgo de la cocina a uno de las salas, por la galería, me caigo, me resbalo y me caigo. ¿Por qué cuento esto? Porque en ese momento sentí que me había golpeado, que me había hecho mal, corren a ayudarme, Silvia Fisore y Claudio Testa, que estaba como portero en ese momento, que hasta el día de hoy nos acordamos y nos reímos. Y bueno, yo sentí que tenía el codo mal, pero seguí yendo a trabajar. Pasan aproximadamente 10, 15 días y me llaman de la regional. No sé cómo se habían enterado, más o menos tengo idea de que yo me había estado haciendo placas y eso, y me dicen, eso fue un accidente laboral. Me dice, usted tiene que pedir licencia, gestionar la licencia por accidente laboral. Realmente no lo pensaba, yo seguía trabajando con el brazo sostenido. Bueno, sucede eso. Mi licencia se extiende bastante hasta que me van a dar el alta. En ese interín que a mí me iban a dar el alta, yo ya había presentado mis papeles para retirarme. Por lo tanto, se junta el alta con el momento que tengo para retirarme. Por lo tanto, si vos me preguntás, mi último día de jardín, ¿cómo fue? Fue con esa caída. O sea, no pude tener una despedida de decir, bueno, a ver, mis colegas, mis docentes, con quien transitamos todo ese tiempo,
Entonces fue mi último día ese. Yo nunca me imaginé que iba a pasar eso. Entonces como que me costó bastante después, como es feo decir el duelo, pero hay un duelo laboral cuando uno se retira. Después las docentes, mis amigas, compañeras, con quien transité la mayor parte del tiempo, que son, las voy a nombrar, Sandra Capuzzi, Susana Carestía, Fabiana Plachi, Silvia Fisore, Estela Simoncini, Pablo Catena, el profesor de educación física, Miriam Maximino, Silvina Raponi, creo que no me estoy olvidando de ninguna de las chicas. Por supuesto, después nos juntamos, hicimos la despedida, pero fue bastante rara esta cuestión de cómo me retiré de tantos años en la docencia y tantos años en la dirección, 18 años en la dirección. De algo que te quería comentar, que cuando antes me preguntabas por los festivales y cosas que hemos hecho, otros sabores muy agradables que me quedan de todo este paso por el jardín, fue cuando le pusimos el nombre del padre Juan Larrambevere al jardín, que fue toda una lucha porque lo rechazaron 2 veces y juntamos firmas en todo el pueblo y lo logramos, le sacamos lo que era padre y quedó como Juan Larrambevere. Después agradecer cuando hacíamos los festivales con el gimnasio, con Early Gym, que hacíamos realmente una sociedad hermosa, trabajábamos muchísimo, muy parejo ambos. Y bueno, de eso quizás me quede un montón en el tintero, que sería larguísimo de contar. Bueno, cuando se inició lo que fue el padrinazgo escolar, que lo inicié y después, bueno, lo finalizó quien está gestionando hoy la dirección. Perfecto, ahí va mi pregunta, que el jardín lleva el nombre, bueno, de este sacerdote que estuvo muchos años en nuestra localidad. Quiero saber de anécdotas, porque siempre hay una anécdota o pasa algo, o ocurre algo con alguna compañera, imagino que cuando se juntan lo deben recordar, así que bueno, contale un poquito eso a la gente, especialmente de una o dos anécdotas que tengas, tal vez aquí o en otro lugar, que haya pasado ahí referente al jardín. Bueno, una que quedó para la historia fue cuando preparábamos una peña folclórica en el salón parroquial. Venían a cantar los Urruca de Alcorta y después todos eran locales, el resto de las bandas, de los cantantes locales. Entonces habíamos preparado, Cooperadora había trabajado muchísimo, madres habían trabajado muchísimo, estábamos juntando dinero porque creo que todavía no sé si se había inaugurado ya la parte nueva, en eso no puedo precisar. 8:15 de la tarde, me acuerdo que estábamos ya todo listo, a las 9 empezaba la peña. Viene Mundo Ortolani, que estaba en la comuna, y me dice, en media hora se corta la luz en todo el pueblo. Bueno, ¿cómo que se corta la luz en todo el pueblo? Quedó el pueblo a oscuras, ¿viste? Cuando te tenés que manejar con una linternita para subir los cordones. Lo que han corrido los cooperadores. Me acuerdo que estaba Bettino Orpianesi, Niente Severini. Bueno, no quiero nombrar porque me quedaría corta de la cantidad de gente que se movilizó. Fueron a buscar generador, 1 o 2 generadores, pero la gente no asistió a la peña porque era imposible transitar por las calles. Por lo tanto, cuando llegó, y en ese momento llega, antes que se corte la luz, el representante Sadaic. No, el sufrimiento que fue ese día, porque encima íbamos a tener que pagar sobre la poca gente que había. Me acuerdo que me vio tan desesperada este hombre que me dijo, señora, usted quédese tranquila, que yo de un pantallazo veo cuánta gente hay. Dice, no se preocupe. Pues yo le decía, por favor, esto es un fracaso, no nos cobren. Bueno, terminó el festival.
perdimos plata. Me acuerdo pidiéndole descuento a estos chicos de Alcorta, que divino, casi no nos cobraron, porque cuando llegó el momento de contar en la caja, no nos había quedado dinero. No, era muy poca la gente que había. Y otra anécdota también fue para el Día de la Tradición, hacía calor, preparamos en el patio del jardín un festival hermosísimo, todos los chicos vestidos, los familiares, todos con reposeras, hacíamos toda una peña folclórica, no, y hacía mucho calor, o sea, era el día ideal, para estar al aire libre, ideal. Y bueno, lo empezamos y yo creo que habrá menos de una hora, se vino una tormenta, de esas tormentas que se viene el mundo abajo, que no sabes si salió de atrás de un cerro o de dónde. Así que todo el mundo levantando, nos quedamos con todos los preparativos, después lo hicimos a medias, pero ya no era lo mismo. Bárbara, muy lindas anécdotas. La pregunta va enfocada ahora, porque bueno, muchos años de docencia, ¿qué diferencia hay o cómo se lo puede explicar a la gente? Porque fue cambiando la generación, la tecnología, el mundo, y tal vez un chico de 5 años que vos tenías en el año 90 y un chico que tenías capaz en el año 2014, a poco tiempo después que te ibas a retirar. La dinámica de ese chico, porque ya había tecnología, computadora, celular, ¿cómo evaluás el paso de la generación con el paso del tiempo y con el paso en la evolución de la mente también de los pequeños? Mira, una característica de los docentes es reinventarnos todo el tiempo, perfeccionarnos todo el tiempo, continuamente, por esto mismo que vos relatas, Horacio. Cuando uno inició en el año 83, 84, no era la misma dinámica. Pensá que no existían los jardines maternales, por lo tanto, la primera escolarización y etapa de sociabilización que tenían los nenes era con el docente de preescolar. Ahora, para el nene que ingresa en preescolar, ya viene desde un maternal, desde ya antes de empezar a caminar, como alumnos deambuladores pequeños. Por lo tanto, la dinámica va cambiando permanentemente y los docentes vamos reinventándonos y acompañando ese crecimiento. Y lo mismo pasa en cuanto al acompañamiento familiar, que tenemos continuamente que ir haciéndolo y escuchando a esos padres. Eso es importantísimo, la escucha de los padres, porque son el nexo fundamental entre la institución y ese pequeñito que nosotros estamos recibiendo. Pero bueno, elemental cobijarlos desde la edad que sea, desde como docente desde sala de 3, docente de sala de 4, de 5, desde los maternales. Contame un poquito, bueno, sobre el jardín de infante, el que está, para que la gente entienda, frente al Zanco, una obra que se empezó en el 2007, un edificio que está parado y que ha llegado un dinero que ojalá, sea realidad. ¿Qué opinión te merece? Porque crece la educación de nuestro pueblo, porque es una escuela que va a perdurar para el tiempo y para siempre. Algo que me parece que cuando vos estabas en la dirección se estaba construyendo, poniendo los primeros ladrillos de ese enorme edificio, reitero, que está frente al Zanco. En el año 2006, cuando inauguramos el edificio donde funciona el jardín ahora, ya estaba iniciado. Me acuerdo que cuando termine el acto inaugural, me dicen desde el gobierno, porque habían venido autoridades provinciales, me dicen, bueno, prepárese que en 18 meses va a tener la inauguración del nuevo edificio. Que me acuerdo que yo me reí y dije, o sea, como con mucha satisfacción, bueno, no se puede creer semejante edificio en 1 año y medio, ¿no? Y bueno, me retiré y no se gestionó muchísimo desde
autoridades, yo sé desde autoridades de supervisión, que en aquel momento era mi supervisora, gestionaba, pero bueno, me retiré sin poder ver que se continúe. Por lo tanto, cuando me enteré de esta información de que habían llegado los fondos, me dio mucha satisfacción de que se construya. Realmente es necesario, bienvenido sea, porque todo es adelanto, es progreso, la matrícula de las instituciones escolares va en aumento, por lo tanto está la necesidad de que los ámbitos sean cada vez más confortables y acorde a las necesidades de los chicos. Bien, de a poquito vamos finalizando esta nota. ¿Cómo ves la educación hoy? En un ámbito general, insectos en una pandemia terrible, que lo que vos antes relatabas de esos hermosos festivales que estamos viendo en foto y todo, hoy es imposible hacerlo porque no se puede reunir por lo que se está viviendo, pero ha evolucionado el tiempo, ha pasado el tiempo, pero una mirada tuya de la educación en general, ¿cómo la ves? Yo felicito permanentemente a todos los docentes de todos los niveles, porque como te dije antes, continuamente están reinventándose. Son muchas a veces las demandas que hay a nivel institucional desde las gestiones superiores. Y los directivos y los docentes son la cara visible ante las familias que a veces demandan determinadas situaciones o determinadas dinámicas que no se pueden llegar a cumplimentar. Pero a veces eso escapa al docente, escapa al director. Pero lamentablemente la cara visible, como te decía antes, somos quienes estábamos frente a las instituciones. Como es el deseo de toda la gente que todo esto pase, esta cuestión de pandemia, tengo muchas amigas docentes, ya sea acá en la localidad, como en la localidad donde yo soy oriunda, de todos los niveles, y sé realmente el trabajo que están realizando con esta cuestión de la educación virtual, de la educación presencial. Realmente están haciendo un esfuerzo terrible. Ojalá esto pase pronto. Lo están haciendo los docentes, este esfuerzo, los padres y los alumnos. Bien, Ana, bueno, gracias por recibirnos en tu casa, por abrir la puerta de tu casa. Bueno, y contanos, y contarle a la gente, a la teleaudiencia, cómo es la vida tuya ahora habitual, y bueno, y cómo seguís manteniendo la relación con el jardín que tanto te gusta y que fuiste parte tantos años. Bueno, mi vida en este momento, cuando yo me retiro, en el año 2016, aparecen los nietos. Por lo tanto, no me dieron tiempo a la depresión que suele suceder cuando te retiras del área laboral del cual transitaste toda la vida. Así que bueno, bienvenido sea, ¿no?, esta nueva modalidad de vida que estoy teniendo en este momento, muy ocupada, realmente muy ocupada. Con mis compañeras del jardín, puedo decir amigas, porque realmente quedó un vínculo hermosísimo. Creo que ellas saben de quiénes estoy hablando, de todas mis compañeras del jardín, del cual creamos un vínculo de amistad, del cual nos seguimos reuniendo, estrechamos un vínculo hermosísimo, con familias incluidas. Y bueno, como conclusión yo te puedo decir que tengo que agradecer muchísimo el acompañamiento más allá de mis colegas, el acompañamiento de mi familia, porque realmente cuando se está en la docencia, cuando se está en la dirección, muchas horas extras, muchos momentos en que no se está. Mis hijas que nacieron en el año 85, en el año 89, vivieron este trayecto de docencia, pero mi hija me dijo algo una vez, me dijo: mamá, nunca te escuché
quejar por más cansada que estabas, de que estabas desconforme con lo que estabas haciendo o que te sentías mal, o dicen, nunca te escuché renegar de lo que estabas haciendo. Que bueno, fue una reflexión así como adulta, como recordando mi época en la docencia. Y así que tengo que agradecerle a mi familia porque el acompañamiento que me han hecho durante todos estos años y toda mi vida, desde muy joven. Y como conclusión, creo que si yo tengo que desandar mi vida y volver a recorrer, volvería a recorrer este mismo camino, tanto en lo personal y ni que hablar en lo profesional. Lo volvería a elegir. Volvería a elegir la docencia, volvería a elegir las carreras que hice, y volvería a ejercer la docencia hasta el día de jubilarme, como es lo que hice. Bueno, gracias nuevamente por recibir a la gente de Canal 2, sos la homenajeada de esta semana. En vos, las felicitaciones a todas las maestras porque este 28 de mayo se va a conmemorar el Día de la Maestra Jardinera especialmente. Gracias por recibirnos, bueno, y lo mejor para este año 2021. Gracias nuevamente por abrirnos la puerta de tu casa y felicitaciones, muchas docentes, muchos papás que integraron parte de la comisión y muchos alumnos te van a recordar por siempre. Así que muchas gracias. Bueno, Horacio, muchas gracias a ustedes por haber venido y yo le mando un abrazo muy, muy grande a todas las docentes y no docentes que fueron mis compañeras y, como te dije antes, que me han cobijado en la localidad de Bombal, tanto de la escuela 6214 como del Jardín de Infantes 190. Un abrazo inmenso para ellas y a las maestras jardineras, un muy feliz día este 28 de mayo.